Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el inicio de las jornadas de lógica que se realizan los jueves, organizadas por el curso de lógica y estudios generales letras. Estas jornadas son organizadas por la profesora Pamela Lastres, con mi apoyo, y vamos a iniciar con la primera fecha con la ponencia de Jaime Castillo y Nurit Matuk. Jaime Castillo es actualmente un estudiante de doctorado en la Universidad del Sur de California, y Nurit se desempeña ahora como estudiante de la maestría en la Universidad del Norte de Illinois. Y bueno, pueden comenzar cuando deseen. Gracias, Carla. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si todo funciona como uno soñaría. ¿Estamos? ¿Se ve? ¿Todo en orden? Jaime, cuando quieras. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. La presentación que vamos a dar se titula Entre la semántica y la lógica, un estudio de caso. Y la idea de la presentación es explorar y discutir ciertas acusaciones que se suelen hacer cuando alguien defiende una postura filosófica o un argumento o algún tipo de estrategia en respuesta a una objeción. Consiste en decir que esa movida de una manera atenta contra la semántica o contra la lógica de ciertas expresiones o de ciertos dominios. Entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en un caso específico, que es el caso de la objeción de la incoherencia, que ya vamos a explicar qué es, que se dirige contra la teoría del error, que también vamos a explicar qué es. Entonces, cuando quienes defienden la teoría del error tratan de responder a esta objeción de incoherencia, suelen ser acusados de atentar contra la semántica y la lógica de las expresiones morales o del dominio moral, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meternos un poco en el detalle de ese debate para extraer algunas lecciones sobre en qué consiste esto de atentar contra la semántica o contra la lógica, ¿no? Que es finalmente lo que le da sentido a que estemos en esta serie de charlas. Algo que debo aclarar desde el inicio es que cuando hablo de semántica, no para nada nos estamos refiriendo a cosas como lo que hacemos en tablas de verdad o métodos de decisión o asignación de valores de verdad. No nos referimos a ese sentido de semántica, sino a la semántica entendida como el estudio del significado de los lenguajes naturales. ¿Qué nos referimos con lógica? Va a estar un poquito más claro más adelante, pero creo que ahí no hay mucho que aclarar por ahora. Pasamos a la siguiente. Sí, solamente quería agregar que si alguien tiene preguntas en algún momento, que levante la mano en cualquier momento de la charla, si sea como, no sé, no vi bien cuál era el principio en el slide anterior, siéntanse cómodos y cómodas, por favor, de alzar la mano en cualquier momento. De acuerdo, sí, gracias Nuri, se me había pasado a mencionar eso. Entonces, vamos a empezar presentando el protagonista quizá de la charla, que es la teoría del error moral. La teoría del error moral es una teoría que se conoce como metaética, porque es una teoría sobre el lenguaje moral, y la afirmación principal de esa teoría es que ninguna oración moral es verdadera, ¿no? Es así de radical esa teoría. Y cuando pensamos en oraciones morales, nos referimos a oraciones como ayudar al prójimo, ayudar en general es obligatorio, o no votar es permisible, ¿no? U otras como Eduardo es una buena persona, o Juan tiene razones para no torturar. La razón por la cual hemos puesto en negrita las dos primeras es porque toda la presentación se va a concentrar básicamente en oraciones que contienen este vocabulario de obligatoriedad y permisibilidad, por razones que van a ser claras cuando vayamos avanzando. El argumento principal para esta teoría recae en dos premisas. La primera es la que llamamos una afirmación metafísica, que es la idea de que no existen estándares morales. Esa es una forma sencilla de ponerlo, pero acá diferentes autores lo formulan de diferentes maneras. Algunos dicen no hay estándares morales objetivos, no hay una moral absoluta, no hay razones absolutas. Hay muchas maneras de formular esta intuición de que el mundo no contiene una forma como privilegiada de ser moral o algo así. Es una tesis bastante común, creo. La otra es una afirmación conceptual que lo que hace es vincular el estatus de verdad de las oraciones morales con la existencia de este tipo de estándares morales o de razones o de valores absolutos o como querramos llamarlo, ¿no? Entonces nos dice que si una oración moral fuese verdadera, tendría que haber, para que sea verdadera, tendría que haber un estándar moral, una moral absoluta, etc. Entonces, si combinamos estas dos afirmaciones, llegamos a la conclusión que es la teoría del error, que es que ninguna oración moral puede ser verdadera, porque eso requeriría que haya algo que de hecho no hay.
¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una lista breve de autores que han defendido esta teoría del error. Es bueno situar a la teoría del error en contraste con otras alternativas metaéticas. Ya he dicho un poquito sobre por qué alguien se sentiría atraído a la teoría del error, pero creo que va a quedar más claro cuando veamos cuáles son las alternativas. Hay una división fundamental entre dos tipos de aproximaciones al lenguaje moral. Una es una aproximación cognitivista, que lo que nos dice es que las oraciones morales intentan representar al mundo como siendo de una forma. Entonces, cuando yo digo que cierta acción es permisible o obligatoria, estoy diciendo algo sobre cómo es el mundo, y no estoy simplemente expresando sentimientos o dando órdenes o algún otro tipo de acto que podría realizar con el lenguaje. Esto se contrapone naturalmente al no cognitivismo, que es más bien la teoría de que algo así es lo que pasa con las oraciones morales. No están tratando de representar al mundo como si lo están otras oraciones como la mesa es azul o hay dos sillas en mi cuarto, sino que tienen otra función. Entonces uno pensaría que el cognitivismo podría tenerlas de ganar, al menos en una primera inspección, y la razón fundamental por la que uno puede estar atraído hacia el cognitivismo es la manera como utilizamos oraciones morales, ¿no? Las oraciones morales pueden unirse con conectores oracionales, las oraciones morales aparecen en argumentos, ¿no? Podemos concluir una oración moral a partir de otras. Entonces todo indica que son muy, muy parecidas a otro tipo de oraciones que claramente se usan para describir el mundo. Entonces uno podría pensar que el cognitivismo acá tiene las de ganar. Ahora, si uno quiere ser cognitivista, uno tiene una primera opción, que es ser realista. Y es decir, que algunas oraciones morales, al menos, logran representar al mundo tal como el mundo es, y por eso son verdaderas. El problema que ocurre cuando uno dice eso es que ahora tiene que explicar qué aspecto del mundo es el que está siendo descrito por una oración moral. Y hay básicamente dos opciones. Una es decir que hay un aspecto especial del mundo que es el aspecto moral, y ese es el que estamos tratando de describir. Hay valores en el mundo, hay hechos morales, y tratamos de dar con ellos. Y eso puede sonar muy costoso, como puede sonar ¿qué son estos hechos morales, esta moral especial, etc. La otra versión es tratar de como desinflar un poco ese compromiso y decir que estamos dando con hechos que son hechos perfectamente naturales, empíricos, etc. Y nuestras oraciones morales dan con ellos. Y ahí más bien la pregunta es cómo así se conectan esas dos cosas, qué tipo de hechos son, por qué hablamos de ellos con esos predicados, etc. Entonces el realismo tiene una deuda explicativa muy fuerte, y eso podría motivar a algunas personas a decir, ok, quiero ser cognitivista, pero no quiero ser realista, así que voy a ser un teórico del error. Y voy a decir que sí, nosotros intentamos describir al mundo como siendo de cierta manera cuando usamos oraciones morales, pero simplemente fallamos. Y nunca logramos describir al mundo como es. Toda la moral está basada en un gran error, ¿no? Eso ha sido un poco el poner en contexto la teoría del error. Okay, entonces la idea es como, ok, yo soy una teórica del error y hay un tipo de objeción que me van a hacer se conoce como objeción de la incoherencia. Entonces queríamos decir primero algo un poco más general sobre el estilo de estas objeciones. Y la idea es que esas objeciones son objeciones contra una afirmación que muestran que si yo asumo esta afirmación y tengo otras asunciones plausibles, voy a derivar la negación de esa afirmación, ¿no? Entonces es como una especie de reductio, pero en vez de que yo pueda usar simplemente cualquiera, puede llegar a cualquier contradicción para derivar la negación de la afirmación inicial. Usualmente es la misma afirmación con la cual la que participa de la contradicción. Entonces, con eso vamos a hablar de dos formas de hacerle objeciones de la incoherencia a la teoría del error. Pero la idea general es que la teoría del error implica algunas asunciones que algunas oraciones morales son verdaderas. Y como Jaime había dicho, la teoría del error es, ¿no? la forma estándar es decir que ninguna oración moral es verdadera. Entonces, llegar a esto quiere decir que implica su propia negación, por lo tanto es incoherente. Acá son algunas personas que plantean la objeción, y quizás es importante decir que lo que Jaime y yo hemos preparado para hoy es un poco una reconstrucción de lo que creemos que subyace a las distintas objeciones que la gente hace, pero están formuladas de formas muy distintas en la literatura de la metaética. Y otra cosa que es importante decir es que uno se puede imaginar que hay múltiples objeciones que uno puede hacer contra la teoría del error. Y esas objeciones de la incoherencia son simplemente un tipo de objeción particular que además es particularmente atractiva porque es, mira,
ni siquiera voy a cuestionar tu afirmación, sino aceptemos tu afirmación y vamos a ver cómo llegamos a la negación de la misma. Entonces, hay dos versiones de la objeción, como había mencionado. Una de ellas apela a un principio llamado negación, otro llamado clausura. Entonces, negación es simplemente un principio de si una oración o no es verdadera, entonces la oración no es el caso que o es verdadera. Entonces, si una oración como Jaime está hablando no es verdadera, entonces la oración no es el caso que Jaime está hablando, es verdadera. El otro principio que utiliza es clausura. Clausura te dice, a veces la gente habla de clausura como diciendo el lenguaje moral está cerrado bajo negación, y lo que se refieren simplemente es a que si O es una oración moral, entonces no es el caso que O también es una oración moral, ¿no? Entonces, si ayudar es obligatorio, es una oración moral, entonces no es el caso que ayudar es obligatorio, también es una oración moral. La otra versión de la objeción apela en vez a negación y otro principio que se conoce como dualidad, que quizás les haga eco a las personas que están familiarizadas con lógica modal. Y dualidad en el ámbito del lenguaje moral te dice que donde fi es una frase verbal como ayudar o ayudar al prójimo, si fiar es obligatorio, fiar es obligatorio, es verdadera sí, solo sí, no fiar no es permisible, es verdadera, ¿no? Y eso les puede sonar a algunos como, si X es necesario, que X es necesario es verdadera sí, solo sí, no X no es posible. Ok, entonces veamos la primera ruta. Esto va a ser un poco tedioso. Quizás le pida a Carl que lea algunas de las oraciones para hacerlo menos tedioso, pero voy a darlo todo bien. Entonces empezamos con la asunción que habíamos mencionado de la teoría del error. Ninguna oración moral es verdadera. Esto parece lo más intuitivo, ni siquiera tenemos que justificarlo porque parece sumamente intuitivo. Ayudar a otros es obligatorio, es una oración moral. Y eso derivamos simplemente que ayudar a otros es obligatorio, no es verdadero, de 1 y 2. Y luego tenemos 4 que te dice la oración no es el caso que ayudar sea obligatorio, es verdadera, que se sigue por el principio de negación, a partir de 3. Y luego llegamos a 5 que te dice no es el caso que ayudar sea obligatorio, es una oración moral. Y esa se sigue de 2 y clausura, porque si ayudar a otros es obligatorio es una oración moral, entonces no es el caso que ayudar a otros es obligatorio, es una oración moral, no es el caso que ayudar a otros, debería decir ahí, sea obligatorio, es una oración moral, y eso de alguna forma es culpa de Carl también, que haya ese pequeño error en la diapositiva. Entonces, en todo caso de 5, se sigue que al menos una oración moral es verdadera. Entonces acá vemos esa estructura, ¿no? Tenía 1, la afirmación de la teoría del error, y llegué a la negación de esa afirmación, entonces voy a poder obtener una contradicción. La otra ruta empieza también con la afirmación de la teoría del error, ya asumiendo que ayudar a otros es obligatorio, es una oración moral, esa oración no es verdadera. Y luego a partir de ese, el principio de dualidad, podemos decir, si ayudar a otros es obligatorio no es verdadera, entonces no es el caso que no ayudar a otros sea permisible, no es verdadera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ese principio de dualidad que nos amarraba las acciones de la forma... las oraciones con frases verbales de la forma fiar es obligatorio, a oraciones de la forma no fiar no es permisible. Y ahora acá se usa la contraposición de negación, pero podemos derivar de 3, no ayudar a otros es permisible, es verdadera. Y ya obtenemos de nuevo que al menos una oración moral es verdadera. Entonces, hay estas 2 rutas para hacer la objeción de la incoherencia. Bueno, una pequeña cosa para complementar es que... perdón, no. Saquemos eso. Lo que hemos presentado hasta ahora es la teoría del error y esta objeción de incoherencia, y 2 formas de esa objeción, ¿no? Lo que vamos a explicar ahora es cómo quienes quieren defender la teoría del error responden a estas 2 formas de la objeción, y esas respuestas son las que van a ser acusadas de haber atentado contra la semántica o la lógica, ¿no? Y ahí viene el centro de nuestra presentación. De repente uno quisiera preservar negación, de repente negación me parece un principio muy atractivo. Entonces, si uno quiere preservar negación, lo que va a tener que hacer es, por un lado, rechazar clausura, porque negación y clausura nos llevan al problema,
y por otro lado va a tener que rechazar también dualidad, porque dualidad y negación también nos llevan al problema. Y ahí tenemos una lista de personas que han tomado esa ruta para defender la teoría del error. Entonces, preservaríamos negación y rechazaríamos clausura y dualidad. Como clausura como la discusión sobre clausura se va a centrar en qué cosa es que algo sea moral. No va a ser de nuestro interés en esta presentación. Entonces, vamos a evaluar esa estrategia únicamente en tanto su rechazo de dualidad, ¿no? La siguiente estrategia es, de repente uno dice, bueno, negación no es tan atractivo, vamos a rechazar negación y vamos a tratar de preservar las otras dos. Y eso es lo que hacen los autores que están mencionados allí. Y esa va a ser la segunda estrategia que vamos a evaluar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar el rechazo de dualidad y el rechazo de negación, y vamos a explicar cómo se procede a hacer esto, y luego vamos a preguntarnos hasta qué punto esas dos estrategias atentan contra la semántica o la lógica. Eso va a ser lo que vamos a pasar a partir de ahora en nuestra presentación. Vuelvo a señalar lo que dijo Nurit al inicio, de si tienen alguna pregunta, quizá ahora podría ser un buen momento, ya que hemos cubierto bastante de lo que habíamos pensado. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla en este momento. Ok, entonces continuamos. Bien, ahí tenemos dualidad otra vez, para tenerlo presente. Uno no puede simplemente decir, no me gusta dualidad y la voy a negar porque, en fin, porque me hace la vida más fácil, ¿no? Si uno rechaza dualidad, idealmente el rechazo de dualidad va a ser el resultado de algún tipo de teoría independientemente plausible sobre la obligatoriedad o la permisibilidad, o lo que está en juego en este caso son los conceptos morales. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora es una teoría sobre eso que predice que dualidad no va a darse, ¿no? Y esa es la teoría que vamos a llamar el generalismo, o la estrategia generalista, que ha sido formulada en los textos que están allí. Y la idea básicamente es decir que cuando yo digo que algo es obligatorio, por ejemplo, digo ayudar es obligatorio, lo que estoy diciendo es que hay un estándar, que es el estándar moral, ese estándar absoluto, etcétera, del que hablamos al inicio. Perdón, ¿hay una pregunta? Creo que no hay una pregunta. Ok, voy a continuar. Entonces, la idea cuando digo que ayudar es obligatorio, lo que estoy diciendo es que hay un estándar moral, que es este estándar especial, y que ese estándar requiere ayudar, ¿no? De forma parecida, cuando digo que algo es permisible, lo que estoy diciendo es que hay un estándar de este tipo privilegiado que permite que se ayude, o que ayuda, ¿no? Entonces es crucial entender que estoy afirmando la existencia de un estándar moral cuando digo que algo es obligatorio o es permisible. Y esa es la clave dado que ambas afirmaciones están comprometidas con que hay un estándar moral, esa va a ser la clave para que dualidad falle, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá también va a ser un poquito quizá tediosa la derivación, pero esperemos que va a ser lo menos tedioso. Entonces, empezamos con la idea de que no hay estándares morales, que es la afirmación metafísica de los teóricos del error. Dado que no hay estándares morales, por lógica básica, tampoco va a haber estándares morales que requieran ayudar, ¿no? Así como si no hay perros, tampoco hay perros marrones. Simplemente una aplicación de la lógica de predicados. Entonces, dado que para que ayudar sea obligatorio tendría que haber esos estándares, podemos concluir que ayudar es obligatorio no es verdadero, ¿no? Esa es la primera parte de la derivación. La segunda parte de la derivación es, bueno, si no hay estándares morales, entonces tampoco hay estándares morales que permitan no ayudar. Por lo tanto, la oración no ayudar es permisible, tampoco va a ser verdadera, dadas las condiciones de verdad que vimos hace un momento. Por lo tanto, por una aplicación de negación, ¿no? Si no ayudar es permisible y no es verdadera, la negación de eso tiene que ser verdadera. Entonces, no ayudar no es permisible, es verdadera. Sin embargo, ayudar es obligatorio, no lo es. Y eso es algo que estaría prohibido de acuerdo a dualidad. La dualidad me dice que si yo tengo que no ayudar no es permisible, yo podría inferir que ayudar es obligatorio, pero eso no se puede en este caso, ¿no? ¿Tiene una pregunta de Eduardo?
Sí, solo una pregunta muy breve, aclaratoria. Están usando la frase estándar moral. Quizá ayudaría que nos cuenten qué cosa entiendes por estándar moral y por qué hay un requisito en las condiciones de verdad de estándares morales, según la estrategia del generalismo. Sí, gracias. Voy a responder a la primera parte de la pregunta, la segunda creo que voy a tener que patearla un poquito. Pero una forma muy fácil de pensar en un estándar moral sería en una lista de requerimientos. Por ejemplo, pensemos en un estándar menos misterioso, el estándar de la etiqueta peruana, ¿no? Tenemos una serie de cosas que tienen que ocurrir para que uno coma apropiadamente en una cena según el estándar peruano, ¿no? Entonces podemos pensar en el estándar de la etiqueta peruana como una lista de cosas que tienen que ocurrir. El estándar moral absoluto, este super estándar, sería una lista de requerimientos que vienen de la moral misma o algo así, ¿no? Entonces, lo que los teóricos del error dicen es que no hay tal cosa. No va a haber, nunca vas a encontrar una lista de requerimientos que sea la lista, ¿no? Entonces, quizá ayuda a entender un poco qué es un estándar moral si lo pensamos como una lista de lo que ocurriría en un escenario ideal, por ejemplo, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito más de cómo eso se mete a la semántica. Ya, así que reservo la segunda parte de tu pregunta para después. Bueno, entonces acá vemos cómo falla dualidad. Ahora, vale la pena notar que dualidad va a fallar únicamente en una dirección. Es decir, si yo tengo no ayudar no es permisible, eso no va a garantizar que tenga ayudar es obligatorio. Pero sí al revés. Si tengo que ayudar es obligatorio, eso sí va a garantizar que tenga que no ayudar no es permisible. Entonces, pero igual, basta que falle en una dirección para que dualidad haya fallado. Ahora le toca a Nurit. Sí, pero una razón había desaparecido mi mouse, entonces no sabía cómo desmutearlo. Ok, entonces ahora vamos a ver, habíamos hablado de cómo los teóricos del error les hacen estas objeciones de la incoherencia, ellos responden a las objeciones de la incoherencia y luego la gente los acusa de que se han metido en problemas con la semántica o se han metido en problemas con la lógica. Entonces, vamos a ver primero como los problemas en los que se han metido con la semántica. Y el primer problema está relacionado a lo que había preguntado Eduardo, es que la forma estándar de entender oraciones de la forma fiar es obligatorio, fiar es permisible, es como sensibles al contexto, lo cual no es el problema principal acá. O sea, es fácil hacer la traducción de lo que hemos dicho antes a sensibilidad al contexto, pero lo crucial es que tienen las siguientes condiciones de verdad. Entonces, ayudar es obligatorio es verdadera en un contexto C, sí, solo sí, el estándar del contexto requiere ayudar. Ayudar es permisible es verdadera en un contexto sí, sí, solo sí, el estándar del contexto permite ayudar. Y acá un ejemplo podría ser que la diferencia entre esas dos formas de dar las condiciones de verdad, esta y la de decir hay un estándar moral que requiere ayudar, es similar a que si yo tengo una oración como por ejemplo, Jaime está dando la charla hoy y una persona me dice, las condiciones de verdad esa es, hay un tipo que está en Lima que está dando la charla hoy y otra persona me dice que las condiciones de verdad de esa oración son él está dando la charla hoy y está como simplemente, ¿no? Como dando un objeto en el mundo. Entonces, la fórmula la estrategia que te da el generalista no es la forma de dar la semántica estándar. Y eso tendría que hacer que como el generalista te dé toda una revisión de la semántica que se viene usando como en los últimos 40 años. Entonces, nos debe esa explicación de por qué estas oraciones no tienen esa semántica que nos dice la lingüística que tienen. Pero aparte, incluso si obtiene una explicación, incluso si nos da una explicación de, no, mire, es que esto pasa en el caso moral y por eso estas no tienen estas condiciones de verdad, nos debe una explicación de por qué tenemos la intuición de que dualidad no falla. Entonces, ese es el problema semántico que tiene esa estrategia generalista. Ahora, para entender los problemas lógicos, tenemos que dar una especie de definición de lógica. Y hay como dos nociones en las que habíamos pensado que tenía sentido para esta charla. Y una es como la noción más formal de lógica. Entonces, una lógica es un conjunto de fórmulas y un sistema de clasificación que, por ejemplo, te dice que ciertas fórmulas son las privilegiadas, otras fórmulas no son las privilegiadas. Entonces, por ejemplo, un sistema de reglas que te diga, esas son las tautologías, esas no, o algo por el estilo. Entonces, si tienes esa noción de lógica, de buenas a primeras, es raro pensar que algo podría ser un problema para una lógica, porque esos son como casi objetos, o sea, son casi objetos matemáticos, ¿no? Como no tienen ningún problema, ¿no? Solamente es un conjunto de fórmulas y un sistema de reglas. ¿Qué problema podría haber con eso? Entonces, la idea más bien es que los problemas pueden aparecer cuando uno quiere utilizar la lógica para uno u otro propósito.
Y el problema de la estrategia generalista va a ser que ciertos sistemas lógicos no van a poder ser utilizados para modelar el razonamiento moral, ¿no? No van a haber traducciones simples de expresiones morales a fórmulas de ciertos sistemas lógicos. ¿Qué sistemas lógicos? Los sistemas lógicos donde las contrapartes formales de es obligatorio o de es permisible tengan precisamente esta relación que intentamos capturar con dualidad. Y eso es lo estándar, ¿no? Esa es la forma estándar de modelar el razonamiento moral, es con sistemas lógicos que hacen eso. Entonces, una cosa que puede hacer el generalista acá es decir, bueno, no hay ningún problema en que no podamos utilizar esos sistemas lógicos para modelar el razonamiento moral, porque por empezar, ¿por qué querrías haber utilizado esos sistemas lógicos para modelarlo, ¿no? Estamos equivocados cuando creíamos que se debían utilizar esos sistemas lógicos para modelar el razonamiento moral. Pero acá tiene la misma deuda que hemos mencionado antes de cómo, entonces, ¿qué ha pasado? Que las personas han estado sistemáticamente equivocadas sobre la utilización de esos sistemas, de esos sistemas lógicos para esos propósitos. Ok, y la otra, o sea, uno puede dar esa explicación de cómo cosas de lógica, pero hay personas que tienen la intuición de como, no, la lógica no solamente se trata de como yo tengo este lenguaje y yo lo intento usar para este propósito o este otro propósito, sino que la lógica más bien me está dando de alguna forma como, siguiendo la estructura fundamental de la realidad, de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que captura la lógica. Entonces yo puedo tener una noción más metafísica de lógica, donde por ejemplo las leyes lógicas son generalizaciones de ciertos tipos de relaciones entre proposiciones, operadores, propiedades, objetos, etc. Y para ver dónde choca la estrategia del generalista con esta noción más como metafísica de lógica, tenemos que entender el principio de dualidad como en su versión metafísica, ¿no? Y de ahí te diría algo como ahora es sobre el mundo, ¿no? Sobre cosas allá afuera del mundo, no sobre como la relación entre lenguaje y condiciones de, o sea, no sobre las condiciones de verdad de una oración. Y te dice más bien como la dualidad metafísica que para toda acción A es obligatoria, sí, solo sí, A no es permisible, ¿no? Entonces alguien podría tener la queja de como, mira, tu estrategia generalista está yendo en contra de dualidad metafísica. Y ese es un principio lógico como importante, que como nos da como, ¿no? Nos está diciendo algo sobre la estructura de las acciones, por ejemplo, allá afuera en el mundo. Y de acuerdo a la estrategia generalista, de hecho, ¿no? Te está diciendo que los predicados morales no expresan propiedades que se rijan por leyes lógicas como estas, ¿no? Y eso se puede entender de dos formas. Una forma en la que se puede entender es que te está diciendo como, mira, dualidad metafísica está equivocado. Esa nunca fue la relación entre la propiedad de ser obligatorio y la propiedad de ser permisible, como estuvimos equivocados, ¿no? Y ahí de nuevo tiene la deuda de qué pasó con nuestra equivocada sistemática. La otra opción que tiene es decirte como, todo bien con dualidad metafísica, lo único que ocurre es que las oraciones morales no expresan como esas propiedades, no expresan otras propiedades que están por acá. Y ahí de nuevo tiene también esta deuda de como, esta deuda más general de como por qué creemos que sí las expresan, ¿no? Como por qué creemos que sí expresan cosas como que corresponden con que están regidas bajo dualidad metafísica. Entonces, de nuevo, solamente para repetir lo que ocurrió, se le hacen estas objeciones de incoherencia a la teoría del error. La teoría del error responde diciendo que ciertos principios no se cumplen, y parece que al decir que ciertos principios no se cumplen, la forma en la que se está defendiendo el teórico del error lo expone a estos problemas semánticos y estos problemas lógicos. Entonces, esa es la ruta de rechazar dualidad, y ahora vamos a ver la ruta de rechazar negación en vez. Entonces, ahí está. No sé si antes de que empiece con negación hay alguna pregunta sobre la ruta de rechazar dualidad. Incluso si es la pregunta más aclaratoria del mundo, como Dios sabe que probablemente otras 5 personas de la charla la tengan, así que están más que bienvenidos o bienvenidas a hacerlo. ¿Podrías decir un poquito más sobre la respuesta semántica? Decías, ¿cómo era con los sistemas estos lógicos? No me quedó muy claro. O sea, la idea es que hay sistemas lógicos donde se va a capturar, como vas a poder definir como la relación entre dos fórmulas que van a ser las contrapartes de fiar es obligatorio y fiar es permisible. Vas a poder tener algún principio que como rija la relación entre esas fórmulas. Y esos principios creemos que capturan como ciertas inferencias que las personas hacen en el ámbito moral, cosas por el estilo. Y esos sistemas como no van a poder ser utilizados por el generalista, porque esos sistemas van a asumir esta como, no sé si la forma correcta de decirlo es como esta contraparte lógica del principio de dualidad.
en el sentido que como la contraparte formal de es obligatorio y la contraparte formal de es permisible, van a tener esta relación que parece capturar la relación de dualidad en el sistema lógico. Entonces yo rechazo dualidad utilizando esa estrategia de las condiciones de verdad y termino no pudiendo utilizar estos sistemas lógicos para explicar, mira, así son las inferencias morales. No sé si eso... Pero estás pensando ahí en algunos sistemas específicos. ¿Qué sistemas dejarías La de...? lógica, la lógica deóntica ¿Lógica? estándar, como, sí, ve como contrapartes, ve como duales a es obligatorio y es permisible. En la forma análoga en la cual como es necesario, el operador de necesidad y el operador de posibilidad se ven como duales en la lógica moderna. No sé, Jaime, si hay algo que quisieras agregar sobre eso. Solamente una aclaración que a veces estamos acá utilizando las formas X es obligatorio o X es permisible, entonces estamos tratando a es obligatorio y es permisible como predicados que se combinan con, ¿no? algún término singular para darme una oración. Pero normalmente cuando se hacen estas discusiones se los trata más bien como operadores oracionales que tienen la forma es obligatorio que, y luego se pone una oración. Pero para simplificar un poco las cuestiones, estamos tratando como predicados. Entonces, si hay alguna pregunta que en algún momento como nos confundimos Como y yo acabo de queremos hablar de verlo. operadores, sí. Sí, entonces es muy fácil perderse un poco en esa distinción, pero confiamos en que todo lo que estamos diciendo está traducido al lenguaje de predicados y no va a haber problema con... Se puede volver a traducir al lenguaje de operadores y todo va a estar bien. Pero sí, solamente esa aclaración. Ok, de nuevo, si hay alguna pregunta, en cualquier momento nos interrumpen. Ok, entonces la otra estrategia era rechazar negación. Entonces, negación era si una oración O no es verdadera, entonces se sigue que no es el caso que O es verdadera. Y de nuevo, uno tiene que dar una, ¿no? Si uno quiere rechazar esa teoría, si uno quiere rechazar negación, tiene que dar una teoría, de acuerdo a la cual negación falle. Y antes de dar la teoría, lo que vamos a hacer es como vamos a aclarar como dos formas en las cuales uno puede llegar a negación, que es un principio que es como bastante intuitivo. Entonces, la primera ruta para derivar negación utiliza bivalencia, toda oración es o bien verdadera o bien falsa, y a lo que le hemos puesto cambio, como la negación de una oración falsa es verdadera. Entonces, asumo que O no es verdadera, de eso se sigue por bivalencia que O es falsa, y por cambio se sigue simplemente que no es el caso que O es verdadera. Y ya, no hay mucho más como que hay detrás. Pero lo que nosotros vamos a tener que hacer es vamos a tener que rechazar, vamos a terminar rechazando violencia o cambio, vamos a rechazar violencia, para ser más específica, para poder rechazar esta ruta para llegar a la negación. Y la otra ruta para llegar a negación, utilízalo como un tercio excluido oracional, todas las oraciones de la forma P o no es el caso que P son verdaderas, y utiliza un principio que lo hemos puesto de disjunción, que es más débil como las condiciones de verdad de disjunción, pero una oración P o Q es verdadera solo si P es verdadera o Q es verdadera. Y empezamos con la asunción de que O no es verdadera, entonces sigue por el tercio excluido, perdón, instanciando tercio excluido racional, O no es el caso que O es verdadera, luego por disyunción y esa instancia del tercio excluido racional, o bien O es verdadera o bien no es el caso que O es verdadera. Y luego por silogismo disyuntivo de 1 y 3 simplemente tenemos que no es el caso que O es verdadera. Y lo que entonces ahora lo que Jaime nos va a contar va a ser precisamente vamos a rechazar bivalencia y tercio excluido racional para tener esta otra como forma de rechazar negación apelando a una teoría, no simplemente haciendo un rechazo ad hoc de negación. Sí, como dijo Nurit, lo que voy a hacer ahora es esbozar una teoría que ha sido más o menos articulada en algunos lugares, pero no creo que con tanta fuerza, que va a predecir el fallo de bivalencia y de tercio excluido oracional. Y el componente principal es lo que vamos a llamar la teoría del vacío, a falta de un mejor nombre. Y la idea de la teoría del vacío es básicamente que los predicados morales, como es obligatorio y es permisible, no expresan propiedades.
Acá estamos partiendo de la idea de que los predicados suelen expresar propiedades, entonces cuando yo digo eso es una mesa, la expresión es una mesa está dando con una propiedad, que es una forma de ser de las cosas, y cuando yo uso esa oración estoy atribuyéndole esa propiedad a un objeto. Por supuesto, el objeto puede o no tener esa propiedad, pero lo que yo estoy haciendo es atribuirle esa propiedad. Entonces, el caso de estos predicados va a ser que simplemente no logran hacer eso. Son predicados que están en el lenguaje, pero no logran dar con una forma de ser de los objetos. Entonces, cuando yo digo ayudar es obligatorio, estoy fallando en dar con una cualidad o una propiedad que estoy atribuyéndole a ayudar, ¿no? Uno podría pensar en los predicados vacíos en ese sentido, como piensa en los nombres, que tradicionalmente se llaman vacíos. Supone que un nombre tiene la función de dar con un objeto. Algunos nombres no dan con ningún objeto, como el nombre Papá Noel o el nombre Pegaso. En este caso estamos pensando de una forma similar en el caso de los predicados. Y esa teoría del vacío no sale de la nada, sino que es una forma de... Uno puede pensar en esa teoría como un resultado, una consecuencia de la afirmación metafísica de los teóricos del error, ¿no? Los teóricos del error sostienen que no hay estándares morales, y en este modelo estamos pensando que para que haya algo así como la propiedad de ser obligatorio, tendría que haber un estándar moral, y la propiedad sería ser requerido por ese estándar moral. Entonces, como no hay tal estándar moral, no hay tal propiedad como ser obligatorio. Del mismo modo, por ejemplo, si yo invento el predicado Santa Clófilo, que lo que quiere decir es ser fanático de Santa Claus, en algún sentido no he logrado describir una forma de ser de los objetos porque no hay realmente un objeto con el cual yo pueda estar relacionado que sea Santa Claus. Entonces no he logrado dar con una propiedad porque aquello que se suponía que debía estar involucrado en esa propiedad no existe. Ese es un poco el modelo en el que estamos pensando esto. Quizá fanático fue un mal ejemplo, pero creo que la idea se entiende. Ok, entonces si pensamos que la teoría del vacío es una consecuencia de la afirmación metafísica de los teóricos del error, tenemos una motivación para adoptar esa teoría. Y ahora lo que voy a explicar ahora es cómo de esa teoría se puede derivar el fallo de bivalencia y de términos excluidos. La primera asunción que vamos a hacer es que para que una oración exprese una proposición, los componentes de esa oración tienen que contribuir algo. Entonces, si hay un componente de esa oración que falla en contribuir a aquello que debería contribuir, entonces la oración, como todo, falla en expresar una proposición. Acá quizá nos hemos ido muy rápido y no hemos dicho nada sobre qué cosa es una proposición. Por una proposición acá entendemos una forma de ser del mundo. Entonces, si hay una proposición puede clasificar a diferentes escenarios posibles en aquellos en los cuales la proposición se da o es verdadera y aquellos en los cuales no se da o es falsa. Eso es por lo menos lo que entendemos por una proposición. No asumimos mayores compromisos. Entonces, las oraciones típicamente logran dar con una forma de ser del mundo, logran dar con una manera de clasificar escenarios en aquellos donde sí se cumple y aquellos donde no se cumple. Y lo que estamos diciendo acá es que para que una oración haga eso, los componentes de esa oración que se esperaba que contribuyan algo, deberían contribuir. Entonces, si yo tengo una oración que tiene un nombre y un predicado, o un término singular y un predicado, y el nombre no contribuye nada, porque es un nombre vacío, la oración falla en dar con una forma de ser el mundo, y lo mismo ocurre en el caso de los predicados. Entonces, si decimos que los predicados morales no expresan propiedades, no logran contribuir a aquello que deberían contribuir, entonces podemos concluir que oraciones de la forma X es obligatorio no expresan proposiciones, y lo mismo con oraciones de la forma o bien X es obligatorio o bien X no es obligatorio. El segundo principio al que vamos a apelar es un principio que nos dice más o menos en qué consiste el que una oración sea verdadera o falsa, y la idea va a ser que una oración es verdadera o falsa en virtud de que expresa una proposición, que es el caso o no es el caso. Una oración no puede ser verdadera o falsa independientemente de, sin dar con una proposición. Si una oración no logra expresar una proposición, entonces no puede tener un valor de verdad. Ese es el otro principio que vamos a utilizar, y de ese principio se va a poder derivar que oraciones de la forma X es obligatorio, o oraciones de la forma o bien X es obligatorio o bien no lo es, no tienen valor de verdad. Entonces no son ni verdaderas ni falsas, porque no expresan proposiciones.
Nuri, ¿puedes darle clic a lo? Sí. Entonces ahí vemos explícitamente cómo han fallado bivalencia, porque tenemos casos de oraciones que no son ni verdaderas ni falsas, y tenemos casos de oraciones que tienen la forma P o no P, pero no son verdaderas, ¿no? Entonces, así es como la teoría del vacío, que es una teoría que es una forma, puede verse como una consecuencia de la afirmación metafísica del teórico del error, implica el fallo de bivalencia y de tercio excluido. Ahora lo que vamos a ver es en qué medida esto nos trae problemas semánticos o problemas lógicos. Pues vamos a empezar con Sandro. Sandro tiene una pregunta. Sí, no sé qué tan relevante sea, pero yo puedo ser fanático de Papá Noel y ¿cómo se llama? Y eso describe mi situación, aunque Papá Noel no existe. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, una parte de mí que querría luchar la batalla y decirte que no puedes ser fanático de Papá Noel, pero la otra parte de mí va a conceder eso y va a cambiar el ejemplo al predicado de estar cerca de Papá Noel. Entonces, si yo pienso en el predicado de estar cerca de Papá Noel, al menos en una manera de pensar las cosas, no estoy describiendo realmente una forma de ser de los objetos. Claro. No hay nada allí de lo cual yo pueda estar cerca o lejos. Claro, yo puedo creer que estoy cerca, pero no estar cerca. Exacto, sí, lo mismo con eso. También podría dar la batalla de que no puedes creer eso, pero puedo conceder por que sí, uno puede creer eso. Claro. Hay toda una discusión allí que sí. Pero para propósitos de la charla puedo cambiar el ejemplo y el punto sigue. Pero gracias, Sandro, por la pregunta. Ok, entonces, ya, pasamos a los supuestos problemas semánticos. Y para ello vamos a empezar con cómo era la semántica estándar, ¿no? Y para eso nos sirven mucho las analogías de Papá Noel y todo eso, porque... Entonces, la semántica estándar me decía que... Acá vamos a volver al tema de sensibilidad contextual, que Nuri mencionó hace un momento y postergó la explicación para este momento justamente. La idea es que cuando yo tengo una palabra como es obligatorio, ese es obligatorio va a dar con diferentes propiedades en diferentes contextos. Por ejemplo, si yo estoy no sé, en la Universidad Católica y digo como devolver el libro a los 3 días es obligatorio, eso puede ser verdad porque hay un código dentro de la PUC que me dice que eso es lo que hay que hacer, devolver el libro. Pero de repente estoy en otra universidad y devolver el libro a los 3 días no es obligatorio porque tienen un día más. Entonces, la expresión es obligatorio es sensible al contexto en el sentido de que va a dar con diferentes propiedades dependiendo de en qué contexto sea usada. Y en particular lo que el contexto va a hacer es contribuir un estándar, que va a ser el estándar con el cual yo voy a evaluar qué es obligatorio y qué no lo es. En el caso de la PUC, no sé, el estándar puede ser un código explícito sobre las reglas de la biblioteca. En el caso cuando uso la oración en otra universidad va a ser ese otro código, etc. Pero es importante acá que el estándar mismo es el que está siendo contribuido por el contexto. Entonces, ¿qué pasaría en un contexto moral? ¿Qué pasaría cuando estoy usando obligatorio en el sentido más como radical de la palabra? Digo como no causar dolor a otros seres humanos o seres sintientes es obligatorio. Ahí claramente, bueno, uno pensaría, no estoy hablando de un código moral mío o de mi comunidad, sino estoy tratando de hacer una afirmación como se le dice, absoluta, ¿no? Entonces, la idea es que en esos contextos, el tipo de contexto en el que estoy, me pediría que contribuya el código moral, el estándar moral. Entonces, la proposición que yo expresaría o la propiedad que yo expresaría con el predicado es obligatorio, sería ser requerido por ese estándar moral. Y ahí ocurre justamente lo que dijimos hace un momento. Falla. No hay tal estándar moral de acuerdo a los defensores de la teoría del error. Por lo tanto, no logro expresar una propiedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurriría. Ahora, uno pensaría, esto es un problema, esto es realmente un problema, estoy contradiciendo la semántica estándar, y lo que queremos defender es que no. Lo que queremos defender es que lo que la semántica hace es decirte cuál es la contribución esperada de cada parte del lenguaje. Acá estamos entendiendo por semántica, por cierto, el estudio o sea, tienes la idea de que una oración expresa una proposición,
y luego lo que haces es explicarme cómo diferentes componentes de la oración contribuyen diferentes cosas a la proposición. Esa es una noción bastante gruesa de semántica que estamos utilizando. Entonces, lo que la semántica hace es decirte cuál es la contribución esperada, digamos, de, no sé, los nombres, los predicados, etc. El hecho de que haya un contexto particular o que haya otras razones por las cuales cierta expresión lingüística falla en contribuir eso, queremos defender, no supone un atentado contra esa semántica. La semántica se ha pronunciado y ha logrado hacer una generalización sobre cómo funcionan ciertas expresiones del lenguaje, pero si luego resulta que tenemos razones independientes, metaéticas, para creer que no hay estándares morales, y hay un contexto que me está pidiendo un estándar moral, entonces la semántica no tiene nada que decir. La semántica se queda intacta. Simplemente decimos, bueno, ese contexto ha fallado y no te ha dado lo que querías. Algo parecido, creemos, análogo sucede con el caso de los nombres. Un nombre como Santa Claus, que falla en referir. La semántica te ha dicho que el nombre debería darte un objeto, pero resulta que este nombre no te lo da. Pero eso no es un problema para la semántica, porque resulta que la manera como se introdujo el nombre de repente no ha logrado dar con un objeto al cual el nombre refiere. Pero eso no es un problema, creemos, para la semántica. La semántica se limita a darte lo que podemos llamar la contribución esperada de cada expresión del lenguaje natural. Pero si falla esa contribución, no es un problema para la semántica. Y lo único que está diciendo la teoría del vacío es que falla por razones propias de la creencia metafísica de los teóricos del error. No sé si hay algo que aclarar, Nurit. No, solamente quería agregar que quizás algo o sea, esto es más común en ciertos tipos de literatura de filosofía del lenguaje, que hay una especie de noción del significado en que el significado de una expresión es simplemente como aquello del mundo a lo que le da. Entonces, si uno tiene una noción así del significado de una expresión como Papá Noel, de decir de una expresión como Papá Noel que no le da nada en el mundo, es sumamente extraño, porque tenemos la intuición fuerte de que es significativa, pero ahora me estás diciendo que como no le da nada en el mundo, y yo tenía una noción de que algo era significativo solo si le daba algo en el mundo. Entonces, como que esas críticas a las que está respondiendo Jaime son, o sea, nosotros creemos que son persuasivas, pero hay personas allá afuera que creen que algo está fallando en mi explicación semántica si no digo a qué cosa del mundo se engarza algo, a pesar de que eso es significativo. Pero sí, nada más. Sí, perfecto. Pasamos a la siguiente diapositiva donde ha habido un pequeño error. Culpa de Carl de nuevo, sí. Nuevamente vamos a apelar a los... perdón, hay una pregunta antes de seguir. Natalie. Jaime, sí, hola. No me termina de quedar claro la última parte porque no contradice con la semántica estándar. O sea, entiendo la problemática, la diferencia de acuerdo a la semántica estándar. La oración como ayudar es obligatoria, es verdadera en contexto, pero si nos vamos a otro contexto, eso no terminará siendo verdadera. Pero no entiendo por qué no contradice con la semántica estándar. Sí. La idea que estamos teniendo es que lo que la semántica hace es dar generalización. O sea, coges un tipo de expresión, por ejemplo, porque, digamos, uno no hace una semántica solo para el nombre Sandro, sino uno hace una semántica para los nombres en general. Entonces, si mi semántica me dice algo así como, bueno, cada vez que tengas un nombre, ese nombre va a contribuir un objeto a la proposición expresada por la oración en la que aparece. Eso podemos tomarlo como una generalización semántica. Y uno puede discutir sobre esa afirmación, alguien puede venir y decir, no, el nombre no contribuye un objeto, el nombre contribuye una propiedad, un sentido, no sé. Puede haber discusión sobre eso. Lo que estamos diciendo es que el nombre, puede haber nombres que fallen en contribuir algo, pero no porque contribuyan a otra cosa, por ejemplo. O sea, si yo encuentro un nombre y la única forma si encuentro un fenómeno en el cual la única manera de explicar es que el nombre ha contribuido a otra cosa, ahí sí estoy atentando contra la semántica.
Entonces, si encuentro un caso donde lo mejor que puedo decir es que el nombre está contribuyendo a una propiedad, ahí sí estoy claramente contradiciendo la semántica estándar. Pero si encuentro un caso en el cual lo que ha ocurrido es que cuando el nombre se ha introducido al lenguaje, se ha introducido de manera defectuosa, porque quise introducir un nombre para referir a la persona que da la vuelta al mundo todos los 24 de diciembre. No hay tal persona, entonces nunca logré atar a ese nombre que introduje con un objeto. Entonces es un nombre que ha venido como fallado. En todo caso, lo que podemos pensar es que la semántica lo que hace es decirte, para todos los nombres que no vienen fallados, tal cosa. Entonces, si yo encuentro un nombre no fallado que contribuye a otra cosa, ahí sí estoy falseando la generalización semántica. Pero si encuentro un nombre que ha venido con problemas, entonces lo que haga es, algunas de las cosas que haga ese nombre no van a afectar la semántica. ¿Se entiende un poco mejor la idea? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Sí. Claro, ahora en este caso particular no es que la palabra venga fallada. En este caso el fallo va a venir de lo que nuestras prácticas le están pidiendo al contexto. O sea, vamos a tener un contexto en el cual nuestras prácticas de éticas o no sé cómo llamarlas sociales nos están pidiendo un estándar absoluto, moral. Y como no hay tal cosa, el contexto no me va a poder dar tal cosa. Pero eso no es un problema para la semántica, eso es un problema de lo que estamos queriendo hacer con palabras como obligatorio. O sea, digamos, la semántica te diría, obligatorio lo que está haciendo es buscar un estándar. Y cuando encuentras ese estándar, vas a poder construir tu proposición. Pero si a veces buscas un estándar que simplemente no existe, eso no tendría por qué ser un problema para la semántica. Esa es un poco la idea. Jaime, quizás para entender un poquito mejor la analogía, podrías poner un ejemplo que no sea con respecto a los nombres, en el caso del ejemplo de Papá Noel, sino más bien específico de temas morales, como para ver en qué caso el estándar es, el contexto está dado correctamente y en qué casos no lo está. Ok, sí. Los casos más, por ejemplo, el caso que puse de la PUC, cuando yo digo ayudar es obligatorio, en el contexto de las reglas de la biblioteca PUC, ahí lo que estoy pidiendo es un estándar de normas de la biblioteca, y ese estándar sí existe. Entonces se construye la proposición utilizando ese estándar. También, si combinamos un poco los dos ejemplos, también podría pensar en un ejemplo de el estándar de Papá Noel, por ejemplo. Y como no hay tal cosa, también fallaría, ¿no? Ese sería un ejemplo muy distinto al ejemplo del teórico del error, pero también sería otro caso en el cual fallaría. Y la idea general es que eso no debería ser un problema para la semántica. No sé si eso ayuda. Sí, creo que queda más claro con eso, gracias. Okay. Genial. En todo caso, sí, creo que son como las ideas más controversiales que estamos presentando, entonces me parece genial que estén generando preguntas. Quizás también esta idea general de como que como de alguna forma como ser un nombre es darle algo, simplemente darle algo en el mundo y punto. Entonces, de nuevo uno está violentando como la explicación de qué cosa es un nombre cuando me da ejemplos de estos nombres que no le dan a nada. Y en ese sentido, como podría sentirse que uno está yendo en contra de la semántica estándar, en alguna versión de semántica estándar. Pero acá nosotros estamos proponiendo que como parece igualmente, o sea, como no es claro por qué uno tendría que tener esa versión de qué cosa es la semántica. Ok, pasemos al problemas lógicos. Y ahí empezamos nuevamente con esta noción formal de lógica, entendida como un conjunto de oraciones o un lenguaje que genera oraciones y luego un sistema de reglas que las clasifica en tautológicas o en teoremas o como dependiendo del sistema específico. Y vamos a ver que ahí nuevamente vamos a tener el mismo problema que tuvimos antes, ¿no? Porque claro, si lo que queremos es una lógica, si queremos un sistema que nos permita
formalizar todo lo que hacemos en el lenguaje moral a un lenguaje formal, valga la repetición, y que luego todas aquellas oraciones que tengan el estatus especial en el caso formal también correspondan a otras que tienen el estatus especial en el lenguaje natural, vamos a tener un problema, ¿no? Porque una oración como o bien ayudar es permisible o bien no lo es, no va a ser verdadera por las razones que dimos hace un rato, pero en ese sistema formal que tiene tercio excluido, si yo traduzco eso a ese sistema formal, sí me va a botar una tautología, y eso va a ser un problema. Entonces, si nos empezamos a pensar en la noción formal de lógica, sí, hay el mismo problema que había en el caso del rechazo de dualidad. Pero creo que la parte interesante es cuando pensamos en el otro sentido de lógica. Y creo que, como adelantó Nori también, hay algo que a la gente le molesta mucho de atentar contra bivalencia o tercio excluido. Y no es simplemente que haya un sistema muy, muy limpio que antes funcionaba y ahora no va a funcionar. Sino es la idea de que de verdad estamos como diciendo algo absurdo cuando bivalencia falla o cuando tercio excluido falla. Y por eso es que invocamos esta noción metafísica. Pero resulta que la teoría del vacío y todos sus derivados no entran en conflicto en lo más mínimo cuando asumimos esta noción más metafísica. Porque cuando asumimos esta noción metafísica, bivalencia y tercio excluido se vuelven en algo así como toda proposición o bien es el caso o bien no es el caso. Si tú me das una forma de ser del mundo, o bien el mundo es así, o bien el mundo no es así, por decirlo de una forma más metafórica. Esa es como el principio súper intuitivo que todos creemos que sí, claro, o sea, si la pared es blanca o no es blanca, no hay otra cosa que pueda pasar. Entonces, pero es importante que acá no estamos hablando de oraciones, no estamos diciendo que si tú me das una oración bien construida, entonces yo puedo formar la oración de P o no P y tiene que ser verdad. Acá lo que estamos diciendo es, si tú me das una forma de ser del mundo, entonces o bien se da o bien no se da, no hay otra posibilidad. Y justamente lo que la teoría del vacío está diciendo es que en casos como ayudar es permisible o no es permisible, no hay una forma de ser del mundo. Mejor dicho, en el caso de ayudar es permisible, eso no da como una forma de ser del mundo. Entonces, no hay razón para el hecho de que la oración P o no P no sea verdadera, no está atentando contra el principio de que toda proposición o bien es el caso o bien no lo es. Porque lo que estamos diciendo es que esa oración no te está dando una forma de ser del mundo, y en ese sentido no contradice la noción metafísica de lógica. Entonces, al final concluimos que, claro, está este problema formal, ¿no? De que vamos a tener que o bien adoptar otros sistemas, o bien quizás ser cuidadosos con no traducir esas oraciones que no expresan proposiciones al sistema clásico que tenemos. Y finalmente concluimos que la teoría del vacío se libera de esta acusación de atentar contra la concepción metafísica de lo que es la lógica. Sí queda una deuda, ¿no? Que es, ¿por qué nos es tan fácil hablar como si bivalencia y tercio excluido funcionaran para el caso de las oraciones morales? Y ahí la explicación es más o menos clara, y la idea es que cuando hablamos cuando usamos el lenguaje moral, según los teóricos del error, creemos que estamos realmente dándole a un estándar moral. O sea, muchas veces cuando discutimos sobre ética, actuamos bajo la asunción de que hay un estándar moral y que estamos hablando sobre eso. Del mismo modo en que alguien podría actuar bajo la asunción de que hay algo así como Santa Claus. Entonces, si alguien realmente cree que hay Santa Claus y tú le dices, oye, Santa Claus o bien está sentado ahorita o no lo está, la persona te va a decir, por supuesto, es una ley lógica lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona cree que la oración Santa Claus está sentado, está describiendo una forma de ser del mundo. Entonces, en el caso del lenguaje moral, según la teoría del vacío, es igual. Que nosotros creemos que estamos describiendo una forma de ser del mundo porque creemos que hay algo así como el estándar moral absoluto, y por eso es que inferimos y utilizamos la lógica sin ningún problema. Pero la radicalidad de la teoría del error es decirte, no, esa asunción es equivocada. No hay tal estándar, por lo tanto,
ni siquiera estás dando con una forma de ser del mundo cuando haces afirmaciones morales. Y creo que con eso hemos llegado al final de nuestra presentación, y muchísimas gracias por las preguntas que han hecho y las que van a hacer. Sí, gracias a todos y todas. Gracias, Jaime. Gracias, Nurit, por esta excelente presentación. Primero que nada, recordarle a las personas asistentes que si desean recibir un certificado por asistencia a estas jornadas, pueden llenar el siguiente formulario que les pongo en el chat. Y es momento de la ronda de preguntas, así que adelante, siéntanse libres de preguntar, que Jaime y Nurit están encantados de responder todo lo que ustedes formulen. Veo una mano, creo que es Israel Esquivel. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por su ponencia. La verdad me gustó bastante. Yo le sigo desde México y bueno, yo no soy especialista en lógica, pero pues se me ocurre como una pregunta para lo que acabo de escuchar. Pues bueno, para entender un poco este problema que se acaba de mencionar, se me ocurre como acudir a la conferencia sobre ética de Wittgenstein. En esta conferencia pone un ejemplo así súper básico y que me parece muy bonito, ¿no? Sobre el problema de la referencia, por ejemplo, ¿no? Habla, por ejemplo, la carretera correcta para llegar a, no sé, a Lima, es la que me va a llevar, no sé, en el menor tiempo posible desde el punto donde me encuentro hasta ese lugar, ¿no? Pero de pronto, ¿qué pasa si hablamos de la carretera absolutamente correcta? ¿En qué consiste? ¿No? La carretera absolutamente correcta pareciera ser que es aquella que no tiene precisamente o propiamente un lugar determinado hacia dónde llegar, ¿no? Entonces ahí es donde pues la cosa, bueno, el sentido, la referencia se pierde, ¿no? Y esto es como haciendo como una analogía con el problema, los problemas de significación dentro del, no sé, las proposiciones de tipo ético-estéticas, ¿no? Entonces, no sé, tal vez esa analogía sirva para entender un poco el problema, porque siempre pues se nos escapa, ¿no? ¿De qué manera podemos ejemplificar este tipo de problemas? No sé, es como lo que se me ocurría para ejemplificarlo y ya, eso es todo y muchas gracias. Puedo empezar diciendo déjame ver si muchas gracias por la pregunta y por la referencia y el ejemplo de Wittgenstein. Yo entiendo lo que la analogía que has presentado como decir un poco más sobre por qué no hay estándares morales. Siento que la afirmación de que no hay estándares morales absolutos no la hemos como explorado en la presentación, hemos más bien asumido que eso es lo que dicen ellos, no vamos a meter. Y siento que lo que tú has tratado de hacer es un poco darle más cuerpo a esa idea. Y quizás has tratado de dar una especie incluso de argumento de por qué no hay estándares absolutos. Y el argumento es más o menos, me lo imagino así, lo que hay es una relación de que una cosa sea correcta en relación a otra, ¿no? Entonces hay como, no sé, acciones correctas para ciertos fines o algo así. Y cuando tratamos de hablar de estos estándares absolutos, estamos como hablando de que algo es correcto, pero solito, sin ninguna relación con otra cosa. Entonces estamos cometiendo un error grave. Podría ser como pensar en que alguien pueda ser hermano a secas y no hermano de otra persona. Eso para mí es como una forma bien radical de ser un teórico del error, de pensar que incluso es una incoherencia como aún peor que la que a veces estamos pensando. Entonces, yo interpreto así tu pregunta y la analogía que has hecho con Wittgenstein como que tenemos una noción respetable de corrección en relación a algo, pero lo que a veces tratamos de hacer es pensar que hay cosas que son correctas solas, sin que haya otro término con el cual se relacionen.
Y para mí eso lo que da es una teoría del error, como la que presentamos al final. Pero no sé si te estoy caracterizando bien lo que has presentado. Sí. Muchas gracias. No sé si Nuri quieres agregar algo. Sí, es porque estaba pensando que quizás Wittgenstein estaría medio ofendido de ser tomado como teórico del error. Entonces estaba pensando que quizás había como otra forma de leerlo, también podría ser que... O sea, que me pareció súper de acuerdo con lo que Jaime dijo, pero estaba pensando que quizás otra lectura de esa ponencia de Wittgenstein era más como que una vez o sea, que uno no debería tomar la ruta del cognitivismo, quizás, y que en general pensar en como las oraciones morales como, mira, le están intentando dar al mundo, como ahí había un error, como de buenas a primeras, y que esa no era la ruta. Entonces, ese primer paso que tienes que tener para ser un teórico del error ni siquiera se daba, porque es algo como decir como, mira, es legítimo pensar en la ruta que es absolutamente correcta, pero claramente no va a ser legítimo en ninguno de estos sentidos. Entonces tenemos que pensar en ese lenguaje como de otra forma, que no es la forma de representar al mundo siendo de una forma u otra. Eduardo. Sí, justamente a propósito de lo que acabas de decir, quizá hay algo que no entendí bien, y es que de la presentación, pero estaban entendiendo a la teoría del vacío como una posible respuesta para el teórico del error. 100%. Ok, pero pensé que ustedes desde el inicio habían dicho que el teórico del terror, bueno, quizás, ¿no? Que el teórico del error es cognitivista. Y entonces, si tú me dices que no hay propiedades morales y era un compromiso, si entendí bien, de la semántica que estaban asumiendo, que si no hay contribución de un predicado moral, por ejemplo, a una proposición, entonces la oración entera no expresa una proposición. Entonces hay algo ahí que creo que no capto bien. Sí, nosotros fuimos, o sea, es cierto que a veces como cognitivismo se entiende la forma en la que lo has dicho, pero nosotros fuimos quizás, no sé, no sé cuál es la palabra, tramposos en definir cognitivismo como la postura en la cual las oraciones morales intentan representar al mundo como siendo de una forma. Entonces, si uno tiene la idea de que las oraciones morales simplemente están intentando representar al mundo como siendo de una forma, no es necesario que ese intento sea exitoso para ser un cognitivista. Ok, pero entonces, pero aquí los intentos son sistemáticamente fallidos. Lo que sea que signifique intentar allí, ¿no? Sí. Ok, entonces, entonces la pregunta es ¿qué cosa es intentar allí exactamente? Porque no hay la menor esperanza de éxito, diría esta versión del teórico del error. Entonces, es un poco, no sé. Es otra objeción, o sea, si entiendo bien por dónde estás yendo, hay otra objeción que se le hace al teórico del error, que es cómo la gente puede tener en general una práctica en la cual sistemáticamente se equivoca. Como de alguna forma algo nos hace decir que unas oraciones son verdaderas y que otras oraciones son falsas. Entonces, lo que sea que nos esté haciendo como decir que algunas oraciones son verdaderas y otras oraciones son falsas, eso es lo que tiene que ser a lo que realmente está amarradas estas oraciones. Quizás es, por ejemplo, no sé, como los estándares de nuestra comunidad, ¿no? No es como un estándar como objetivo realmente afuera, sino es, por ejemplo, los estándares de nuestra comunidad. Y eso es a lo que realmente estas oraciones están, con lo que esas oraciones están expresando. Entonces, una crítica que se le hace usualmente al teórico del error es que el lenguaje no puede como simplemente no puede tener un lenguaje que sistemáticamente falla, pero a la vez tiene evaluaciones de verdad y falsedad, porque va a haber otra cosa que es la que está realmente, en la cual realmente la gente se está fijando para hacer sus atribuciones de verdad o falsedad. Y tiene mucho más sentido decir que es esa otra cosa a la cual el lenguaje moral está amarrado. Entonces, por ejemplo, como el estándar de la comunidad o lo que sea. Pero eso es una crítica como, o sea, como estoy de acuerdo, pero es una crítica más general que se le hace al teórico del error.
No sé si es como, lo hace menos cognitivista en lo que está intentando decir. Digamos, lo que estaba pensando es, sí, entiendo esa crítica, ¿no? Que es un poco raro que haya una práctica lingüística que fracase siempre en lo que busca, los hablantes lo asumimos, comunican y razonan moralmente, es un poco extraño que alguien me niegue todo eso. Ok, eso es desde el punto de vista de los agentes morales. Pero olvidándonos de lo que hacen los agentes morales, simplemente el clasificar, agarrar a las oraciones morales, ah, y decir que sistemáticamente no expresan proposiciones y meterlo dentro del saco del cognitivismo, independientemente de lo que hagan sin meter a la práctica misma de comunicación moral o de razonamiento moral, simplemente categorizar las oraciones morales como fallando sistemáticamente en expresar proposiciones y que sin embargo sea parte del cognitivismo, eso es algo, digamos, es un poco extraño y tendría que ser un poco más en qué sentido la oración intenta algo. Lo entiendo del lado de la gente, del usuario, del lenguaje, pero algo ahí que no Jaime, termino ¿quieres de... decir algo? Pero, por ejemplo, ¿tú aceptarías que el nombre Papá Noel intenta referir a una persona? Eh, bueno, yo no En la, usaría esa... en la lectura que no implica hay una persona tal que intenta referir a ella, ¿no? Porque hay otra lectura de intentar referir a una persona de la cual no se puede generalizar. Es que no me queda clara la noción de intentar allí, por eso no podría responder tu pregunta. Pensé Ah, que ustedes estaban manejando más bien una noción de intentar que podría ser iluminadora. o sea, la idea es que querrías un poco más de desarrollo de la idea de que una entidad Exacto. lingüística puede intentar. Exacto. Claro, al menos, bueno, acá no sé si puedo hablar por ambos, pero quizás sí. O sea, una entidad lingüística finalmente se introduce en un lenguaje a través de las acciones de los hablantes de ese lenguaje, y en ese sentido se introduce con algún tipo de indicación de cuál va a ser la contribución, en el caso del nombre, cuál va a ser el referente, en ciertas teorías, por supuesto. Entonces, uno puede definir la idea de que la expresión intenta dar con un F, si es que la expresión ha sido introducida con la intención de referir a un F. Entonces, creo que no es tan complicado definir una noción de intentar para expresiones lingüísticas a partir de su historia de introducción en el lenguaje. Ah, De repente estoy ¿Por qué prejuzgando no? demasiadas cosas, pero a mí me Sí. suena como... Ya. Digamos, no tiene disponible el teórico del error simplemente negar que son predicados. Lo que para nosotros son predicados morales, porque predicados en el sentido semántico de expresión que expresa expresa una propiedad. Bueno, una cosa que complica todo, pero que igual habría que decirlo, es que, digamos, ese slide es como fue introductorio y luego metimos la cuestión de la sensibilidad contextual, entonces el fallo no está en la palabra obligatorio, sino el fallo va a estar en el contexto, entonces... Bueno, ok, pero entonces, a ver, entonces, ah, a ver, de repente esto se enlaza con lo que acabo de decir y sobre todo con lo que acabas de responder. Entonces, en las condiciones de verdad de la respuesta del teórico del error a las objeciones, tenías el ejemplo de ayudar es obligatorio, es verdadero en un contexto C, sí, solo sí. Los estándares del contexto requieren ayudar, ¿sí? Ah, entonces, y parte de y la razón entiendo que por la cual le estás dando esta semántica o le están dando esta semántica es porque de arranque dijeron que es una presuposición del teórico del error presuponer que una oración este,
que existe, es negar la existencia de estándares morales y que una oración moral es verdadera si solo si hay estándares morales, entonces el teórico del error estaría negando eso. Ok, entiendo eso. Ahora, no podría ser, digamos, ¿por qué tendría que el teórico del error aceptar eso? Entiendo que es parte de la estipulación, quizás es la versión de la teoría del error que Tendría que están aceptar aceptando, que exactamente, perdóname. que tiene que haber, que tiene que haber estándares de alguna manera, ya sean absolutos o no, que determinen el valor de verdad de una oración moral. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo digo, eh, esta mesa es de madera y señalo la mesa que tengo enfrente. Entonces tú dices, esa oración es verdadera, sí, solo sí. La mesa que tiene Eduardo frente a él o algo semejante es de madera. Ah, una manera extraña de decir lo mismo es decir, la mesa que tiene Eduardo frente a él, esa oración es verdadera, sí, solo sí. La mesa que tiene Eduardo frente a él es de madera según los estándares absolutos de lo que es ser de madera o algo así, o según los estándares absolutos de constitución material. Y uno diría, pero justamente por- parece que no está haciendo, no necesitamos de ese estándar absoluto. Alguien podría decir, bueno, hay propiedades morales. Los predicados morales expresan esas propiedades morales. Ah, eso es lo que diría un realista, por ejemplo. Y el teórico del error simplemente diría, no, no hay esas propiedades morales. Y no hacemos el paso por los estándares ni absolutos ni relativos morales. Fácil, fácil hay dos cosas acá, o sea, como, pensé que tus reparos eran con la idea de intentar darle al, de que las oraciones están intentando representar el mundo como siendo de una forma o de otra, pero lo que acabas de decir me hace pensar más que tu problema es con la parte contextual de la teoría, más que con la idea de intentar. Las dos cosas. Las Ok, dos cosas. entonces primero la parte, ¿por qué la teoría tiene una parte contextual? Es porque esa es la semántica estándar de Kratzer. Entonces, en demasiados idiomas, como usas la misma palabra para decir que es obligatorio como devolver tu libro, dices eso en la católica y lo dices también en la otra universidad y lo dices también cuando estás jugando ajedrez, dices que es obligatorio mover el caballo de esa forma. Y también cuando, no sé, vas a donar plata, es obligatorio donar plata a esta fundación o lo que sea. Entonces usas la misma palabra en una serie de contextos distintos. Y es así como, no sé, o sea, no sé si en todos los idiomas, pero en una cantidad abrumadora de idiomas. Entonces, es raro como decir como, bueno, no, en realidad como todas las demás son contextuales, pero cuando hablamos de lo moral, ahí no es contextual. Esa es su propia palabra que justo no es contextual. Y parece más como... Ya entendí, ya entendí. Claro, claro. Okay. Están usando ok. Están usando la solución deóntica de Kratzer. Pero yo estaba pensando en predicados morales como es bueno o Claro, es virtuoso. Entonces sí, ya no siempre tienes. estamos en el mundo de obligatorio y permisible, pero uno podría creer, o sea, por ejemplo, Stephen Finlay tiene una teoría de que es bueno, no existe como un predicado moral, como, mira, una cosa es decir que el cuchillo es bueno y que la mesa es buena y que como el cielo es bueno, lo que sea, y otra cosa es decir que una persona es buena. ¿No? En las primeras todas sí, son sensibles al contexto, son distintos estándares de qué es lo bueno, dependiendo de qué estoy hablando, pero cuando voy al mundo de las personas, ahí es otra palabra la que estoy usando, la palabra que es especial para lo moral, y uno puede decir exactamente lo mismo, y decir, no, simplemente es como hay un estándar, que es el estándar moral, y es la misma palabra la que uso yo en el contexto moral cuando digo, Eduardo es bueno, en el sentido, Eduardo es una buena persona, y cuando yo digo el cuchillo es bueno, ¿no? Pero es la misma palabra que uso, solo que son estándares distintos. Eso Entonces uno según la puede, semántica de Finlay. según la semántica de Finlay, sí. Ok. Ok, Entonces uno puede entonces terminar, sí, perdón, dale. no, lo que estaba pensando es una versión de la teoría del error que intente explicar ese que las oraciones intenten representar el mundo. Entonces, olvídate de la semántica de Finlay. Entonces, imagínate que lo que tienes es, tú dices, Jaime es bueno, ¿ok? Entonces, decimos, hay un predicado allí que está reservado para las oraciones morales y que refiere a una propiedad moral.
¿Ok? Entonces, no hay estándares, no hay nada, simplemente hay como decir, Jaime es filósofo o lo que quiera, cualquier otra propiedad, solamente que esas propiedades son especiales. Entonces, el teórico del error te diría, en su versión del vacío, te dice, no hay esa propiedad. Entonces, tienes una oración declarativa. Si adoptas una semántica estándar, tendrías un término singular, un predicado. El término singular refiere a Jaime. El predicado sale, va a agarrar algo y no encuentra la propiedad Así es. moral. Sí. Entonces, eres un teórico del error sin pasar por estándares, ah, ah, estándares morales. Simplemente hay la bondad de manera absoluta. Si esa fuera la versión, esa es la versión como yo entendería, por ejemplo, una manera de entender el intentar, pero es extraño que esa versión sea cognitivista. O sea, de nuevo, como, no sé si acá fácil es No hay simplemente terminológico. porque no hay... Ok. Fácil es simplemente terminológico, pero como no, o sea, como una opción es decir que como la teoría del error, mira, como no tiene sentido poner en el cognitivismo, en verdad la teoría del error es un tercer campo, porque es tan distinto lo que dices cuando dices que este tipo, o sea, cuando hablas de esta teoría del error en la cual las oraciones no morales no expresan proposiciones, es tan lejano que lo del cognitivista, que en verdad merece ser una tercera categoría, que es como, no está ni con el no cognitivismo, ni con el cognitivismo, ni con el teórico del error que te dice simplemente que son falsas, ¿no? Es como una cosa única. Pero a nosotros nos parecía como más, como, no sé, orgánica esta forma de dividirlo, porque nos parecía que había algo más en común en lo que sí está de acuerdo el teórico del error con el realista, es que al menos estas oraciones intentan darle al mundo. Así como cuando el niño usa Papá Noel y dice como, mira, Papá Noel me vino a dar unos regalos, o sea, como el niño cree que está describiendo el mundo como siendo de una manera y no de otra, ¿no? Entonces uno puede creer que la práctica que se da alrededor de ese término es una práctica en la cual como lo único que uno quiere decir cuando dice como que intenta referir es que cuando se introdujo el término, como las personas que lo estaban usando como creían que, ¿no? que había algo que sí satisfacía esa descripción, a pesar de que no era el caso. Y no hay más que eso en la noción de intentar. Perdón, intentar falliblemente. Ya veo. Sí. Ok, gracias. Sandro tiene una pregunta, creo. Sí. En realidad también yo también estaba pensando en la descalificación de los predicados morales. No corresponde tanto a que sean morales, sino corresponde a la ambigüedad con la que están siendo formulados. Porque si yo les digo a ustedes, deben de sustentar sus argumentos, eso indudablemente es una predicación moral, pero que se entiende perfectamente contextualmente por los fines a los cuales deben ustedes sustentar sus argumentos. Entonces, claro, no es lo mismo creer en Papá Noel, que es una entidad falsa, que decir, debes ayudar a los niños en Navidad. Si yo te digo, ¿por qué debes ayudar a los niños en Navidad? Y tú me das una contextualización, y terminamos viendo que si todos los niños tienen una feliz infancia, el país va a ser mejor. Resulta que asumimos, como asumimos los derechos humanos, como asumimos la igualdad de género, que son valores que no tenemos ningún problema en objetarlos y que representan nuestra concepción del mundo. El problema es cuando los hacemos como juicios categóricos y asumimos que hay una entidad divina o una bondad, digamos, metafísica, que justifica que uno tiene que ser bueno, uno tiene que ayudar. Entonces, claro, lo que hay ahí es una ambigüedad. ¿Por qué tengo que ayudar? ¿Por qué tengo que ser bueno? Y eso obviamente descalifica como un juicio que da algo, es tan irreal como decir Papá Noel está ahí, ¿no? Pero los otros juicios morales no lo son. Entonces, el caso de la pregunta que hizo nuestro compañero de la carretera, lo que habría que preguntarle es, aquí, como dijo Jaime, ¿cuáles son las condiciones por las cuales una carretera es buena? Pues si él dice, no, pues la que llega más rápido, la que tiene menos problemas, donde no te asaltan, ¿no? Puede ser un conjunto de condiciones, entonces tranquilamente podemos decir que es correcto usar la mejor carretera, obviamente con fines a algo, porque es un juicio, digamos, no categórico, sino que es un juicio que está pensando en las consecuencias, es un consecuencialismo. Entonces el consecuencialismo nos puede ayudar a entender que sí hay juicios morales que pueden ser aceptables, obviamente teniendo en cuenta que estamos aceptando el mismo contexto. Si yo les digo, no pueden ustedes ofender a la Virgen, porque yo tengo creencias metafísicas sobre una entidad que es la Madre de Jesús, y algunos de ustedes no la tienen, la verdad es que ya ese es tu problema, no compartimos las mismas creencias.
Pero en el caso, ¿no? Es un poco como cuando digo tienes que ser bueno. Tienes que ser bueno, ahí peor, porque ahí no apunta a nada. Pero si yo te digo tienes que devolver el libro en 3 días porque te va a caer una multa, tú vas a estar de acuerdo conmigo en que eso no es un juicio moral, eso es hasta un juicio pragmático. Entonces, no sé si eso ayuda un poco a clasificar qué es lo que se considera como moral y que debe ser descartado en esta teoría, y qué cosa es lo que, a pesar de parecer moral, no está siendo, no es realmente moral, o es moral, pero cualificado, es moral entendible, es moral contextualmente enmarcado. No sé cómo ven lo que les digo. Sí, no sé, algo súper interesante de lo que has dicho, que es algo que a mí me atrae bastante de que o sea, hay un viraje hacia el contextualismo en la forma de analizar ese tipo de lenguaje, es que uno puede ser como un teórico del error en contextos bien, bien específicos. Entonces uno puede decir que, por ejemplo, uno puede tener distintas, como no sé, puede tener distinto tipo de cobertura la teoría del error que uno tiene. Entonces uno puede decir como, no, en general, cualquier contexto con el que estamos hablando, lo que tenga sabor moral, todos esos contextos apelan a estándares morales y todos esos contextos como no logran contribuir a un estándar, ¿no? Porque ese estándar moral absoluto, etcétera, no existe. Uno puede tener más bien como otra noción de lo que cuenta como un sabor moral, en la cual, no, miren, un montón de esos contextos, totalmente estamos contribuyendo a estándares totalmente razonables, como los que estabas hablando en tu ejemplo. Y de esos podemos darle, en esos contextos las oraciones van a expresar proposiciones en donde hay condiciones de verdad completamente claras. Y más bien van a ser como solamente algunos pocos contextos, quizás en los que los filósofos están peleando por como, no sé, qué es lo que es realmente bueno, qué es lo que es realmente obligatorio, en este otro sentido como más cargado. Ok, en esos casos sí, ahí te voy a dar mi teoría del error, porque en esos casos no existen los estándares de los que los teóricos están hablando. Entonces está esa cosa por un lado. Por otro lado, como lo mencionaste como que esto nos llevaba a un cierto tipo de consecuencialismo. Y fácil, valía la pena distinguir en como consecuencialismo como esa teoría más robusta de, no, como una acción es buena, lo que hace que una acción sea buena, como son sus consecuencias, y específicamente como alrededor de como el bienestar, de como que tanto aumentan o disminuyen el bienestar de las personas, de alguna forma. Y más bien como esta otra, o sea, como esa otra noción que creo que está incorporada en cómo evaluamos las oraciones que tienen obligatorio o permisible con respecto a estándares, simplemente, que es más como, ok, voy a ver si esto corresponde a este estándar o no. Y a veces algo que se hace con bueno, con la expresión bueno, es que como algo es bueno si es que aumenta las probabilidades de que otra cosa pase. Entonces, en algún sentido, como uno puede decir que ese análisis como probabilístico de bueno es como está fijándose en las consecuencias, pero es como un sentido de consecuencias muchísimo menos cargado que el sentido de consecuencias que usualmente se asocia al consecuencialismo ético. Entonces solamente quería mencionar esa distinción. Hay una pregunta en el chat que creo que nos habíamos salteado. Si te la puedo leer, por favor, para a ver. Por favor, justo quería comentar eso. Bueno, Gonzalo del Águila pregunta si existen estándares absolutos que no sean morales, y también pregunta si podrían aplicar la teoría del error en la discusión vacunación anti-vaxxers. Depende mucho si estamos, en el caso del uso que le hemos estado dando a absoluto, era básicamente para capturar esta idea que se tiene de que, o sea, que quizá la forma más clara sea con la respuesta que le di a la primera pregunta. Perdón, se me ha ido el nombre de la persona que preguntó, la persona que mencionó a Wittgenstein. Quizá la idea de absoluto puede ser cuando tienes una noción que es como relacional, pero tú quieres que sea monádica. Entonces, en ese sentido, quizás sí hay otros casos que sean así, de nociones que a veces creemos que son... Porque claro, el ejemplo que a veces se pone es el del espacio. No quiero hablar como si supiera algo de física, pero esa idea de que la distancia o el movimiento. ¿Perdón? El movimiento. El movimiento. Es relativo, pero uno puede tratar de creer que haya un movimiento absoluto o algo así. Entonces, sí creo que hay casos parecidos al que podría haber si adoptamos esta lectura donde el error de la moral es haber creído que hay una cosa monádica cuando en realidad es una cosa relacional. Sobre lo otro, la verdad, lo de la pregunta de la discusión sobre las vacunas,
Lo único que puedo pensar es que uno puede dar diferentes diagnósticos de diferentes actos de desacuerdo moral, ¿no? Si eres un teórico del error y crees que en esa discusión, por ejemplo, sobre las vacunas o sobre lo que sea, lo que está en juego son estándares absolutos, vas a tener cierta historia de cómo se va a resolver esa discusión. O podrías creer que de repente son dos personas que en realidad están tratando de dar con estándares distintos. O sea, ninguna de ellas está buscando como el estándar absoluto, sino una está buscando un estándar que privilegie ciertos valores y otra que privilegie otros. Y entonces en realidad el desacuerdo se está dando como a nivel de qué estándares adoptamos y no a nivel de qué prácticas o qué políticas benefician ciertos estándares. Entonces creo que en ese sentido es donde veo cómo tener claras algunas de las cosas que hemos dicho puede ayudar a pensar en esas discusiones, pero no se me ocurre como una aplicación así tan particular. Lo que acabo de decir lo podría decir sobre cualquier discusión ética, ¿no? O sea, no veo nada especial en esta que has mencionado, pero quizá haya, ¿no? Quizás algo, o sea, como, sí, yo también creo que es como más el contextualismo el que puede ser aplicado para la discusión vacunación, o sea, como gente pro vacunas o gente antivacunas. Y creo que hay algo súper importante en lo que dijo Jaime, que es como, un montón de veces este tipo de debates la gente los ve como, no, la gente solamente está como, están hablando de otras cosas, ¿no? Como, porque cada uno, por ejemplo, cada uno tiene su propio estándar de como qué es lo correcto. Entonces, una forma de decir es como esa gente simplemente es sonsa y no se está dando cuenta que están como no están hablando de lo mismo, simplemente. Entonces no es que uno dice P y el otro dice no P, sino que uno dice P y el otro dice no Q. Y más bien como sugería Jaime, una forma como para mí mucho mejor de reconstruir esos debates es que es como son expresiones contextuales, lo que está realmente en juego es como, no, mira, ¿cuál es el estándar apropiado para el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Y que es ahí donde pasa la discusión. Entonces, en efecto, alguien está expresando P y otra persona está expresando no Q, porque están utilizando estándares distintos, pero expresar P y expresar no Q es una forma de pelearse por cuál es el estándar correcto en el contexto. Y una analogía tibia que se hace es como tienes unos cocineros en un restaurante y uno prueba la comida y dice como está muy picante, y el otro dice como no, como esa comida no está suficientemente picante. Y hay un sentido en el cual, bueno, claramente están expresando cosas distintas, pero están usando estándares distintos de picante, no es que hay como un estándar absoluto de lo picante ahí afuera. Pero otra forma de ver el desacuerdo es como, no, hay una necesidad saliente que es como lo suficientemente picante para que los clientes como les parezca decente la comida, y se están peleando por cuál es el estándar que satisface eso. Y uno puede pensar como algo similar como en el caso de la discusión de vacunación y anti-vaxxers. Quizás es otro ejemplo de algo que alguien podría creer que es absoluto, ¿no? Ecuaciones como picante, divertido, interesante. O sea, siempre Bello. uno habla de... Bello, como todas Claro. las estéticas. Uno puede hablar de divertido para, o sea, algo me divirtió, o uno dice que algo es divertido. Pero cuando uno dice que algo es divertido, no es totalmente obvio que esté diciendo me divirtió. Parece que está diciendo algo más, ¿no? Entonces también ahí puede haber un fenómeno parecido. Pero todos esos temas son hiperdelicados y no podríamos decir mucho más. Gonzalo García tenía una pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por el aporte, está muy interesante. De hecho, tengo una pequeña duda sobre la teoría del error. O sea, es la primera vez que la escucho, pero me pongo a pensar, ustedes han tomado en cuenta una perspectiva de la lógica semántica deóntica, pero yo hago una pequeña distinción. O sea, la modalidad en un sentido metafísico nos habla de los estados posibles del mundo, pero hablando de la moral, no estamos hablando, creo yo, de el campo de acción precisamente de un agente. Entonces, mi pregunta sería, un punto sería, ¿cuál sería la relación entre la teoría del error y una teoría de la acción que me hable acerca de cuál es el alcance de lo que se considera moral, por un lado? Porque creo que, y haciendo hincapié en lo que Eduardo mencionó sobre a qué se refiere con que las oraciones morales intentan representar, probablemente ese intentan es precisamente graficar ese campo de acción que tiene un agente, precisamente. Eso es lo que yo creo por un lado.
No sé qué opinan al respecto, me gustaría saber. Quisiera empezar por la relación entre modalidad y moralidad que has mencionado. O sea, claro, uno piensa en la necesidad, como se digo que algo es necesario, lo que estoy diciendo es que ocurre en todos estos escenarios que llamo mundos posibles. Y si es posible, ocurre en alguno de ellos. ¿Y cuál es la relación entre eso y cosas como obligatorio y permisible? Si uno es un realista sobre la moral, una forma medio arriesgada es pensar que hay algo así como escenarios, pero en este caso son escenarios como ideales, y lo que es obligatorio ocurre en todos ellos, y lo que es permisible ocurre en algunos de ellos. Entonces, esa es como la analogía más simple y quizá no tan precisa entre la modalidad y la moralidad. Lo que el teórico del error te va a decir es que, al menos la versión que nosotros estamos adoptando o explorando, es que la manera como has querido delimitar esos escenarios no te da nada. O sea, cuando has querido decir, ok, dame estos escenarios que son los que me van a ayudar a entender qué es obligatorio y qué es permisible, no logras, fallas, porque tú has estado tratando de aislar aquellos escenarios que son los ideales, y no hay tal cosa como un escenario ideal. Entonces, la analogía va a seguir siendo la misma. Tienes obligatorio que te dice en todos pasa, y tienes permisible que te dice en alguno pasa. El problema es que cuando has querido delimitar el conjunto de escenarios que te van a permitir entender la moralidad, has fallado porque has tratado de dar con los ideales y no hay tal cosa como los ideales. Eso te podría decir sobre la relación entre modalidad y moralidad. No sé si hasta ahí he estado respondiendo a tu pregunta. Sí, la primera parte sí. Lo que todavía me llama la atención es si es que dentro de la teoría del error no debería incluirse la presencia de un agente para poder definir bien la moralidad, o sea, no como un ideal en el que todo ser humano tiene estas posibilidades de acción moral, sino como que depende de cada agente en cierto sentido la aplicación de esta teoría del error moralmente. O sea, dependiendo de cada agente. No es necesario incluir la presencia de un agente para que se hable de cómo una oración moral intenta representar el mundo, o sea, para cada agente. Quizás hay dos cosas acá que podríamos separar. Entonces, una es, voy a empezar por la primera, que es como algo que lo que tú has dicho se puede decir para cualquier oración, ¿no? Como más allá de las oraciones morales. Yo puedo decir como, la oración La silla es azul, intenta darle al mundo, intenta representar el mundo siendo de una forma o de otra. Y alguien me puede decir como, la oración, como, ¿qué me estás hablando de la oración? Son como los agentes utilizando oraciones, los que intentan hacer esta representación. Entonces, y ahí uno puede decir como, sí, estoy completamente de acuerdo, solamente que estoy usando esta abreviación de hablar de las oraciones como, de hablar de las oraciones como intentando representar el mundo. Y mira, lo que estoy abreviando es que, por supuesto, a fin de cuentas van a ser agentes. O sea, alguien podría tener una teoría en la cual nos vemos, Sandro. Gracias por haber venido. Alguien puede tener una teoría en la cual, mire, los agentes lo que hacen es utilizan sonidos con ciertos propósitos, y hay ciertos patrones, esos ciertos patrones como los podemos capturar hablando de como, mira, acá hay una oración que intenta representar el mundo siendo una forma, pero lo que siempre va a haber como, o sea, eso va a ser simplemente una abreviación para estas prácticas que tienen los agentes de utilizar sonidos con uno u otro propósito. Hay otra forma de entender lo que estás diciendo, que es una en la cual podemos decir como hay como estándares morales de algún tipo como súper demandante ontológicamente, o súper demandante metafísicamente, pero esos estándares dependen de cada agente. Entonces alguien podría tener, es una teoría que suena un poco bizarra, pero es como cada uno tiene su estándar moral, pero ese estándar moral es como, no sé, es una forma, como no es una explicación cero naturalista, y es una explicación como súper como, no es este tipo de propiedad súper especial, que es como que algo sea moralmente correcto de acuerdo a Nuri. Entonces, alguien puede tener una teoría del error como hacia eso, y decir como, mira, tengo que incluirte los agentes, porque en verdad todas estas evaluaciones dependen de cómo, cuál es el agente que hace el enunciado moral. Entonces, cuál es la propiedad que va a ser expresada depende del agente que está haciendo el enunciado moral, pero
todas estas son simplemente supuestas propiedades. Ninguna de estas propiedades existe. Entonces te va a dar una teoría del error para todos esos usos que están... Como si yo tuviese, por ejemplo, una teoría del error con respecto a, no sé, como imagínate, yo no creo que existan, que no existe el gusto en absoluto. Entonces, como igual tengo mi semántica dice, cuando alguien dice como una oración de la forma, eso es rico o eso es sabroso, tengo que ver cuál es el agente para poder llegar a la supuesta propiedad. Pero como yo no creo que exista tal cosa como las propiedades de que algo sea rico para alguien afuera en el mundo, doy una teoría del error sobre todo eso. Entonces esa es otra forma de entender como, mira, deberíamos fijarnos en los agentes para hacer nuestra teoría del error. Pero eso requeriría que en efecto como tengamos razones para hacer ese tipo de indexada a los agentes, que no sé, de buenas a primeras, tendría que escuchar más para saber por qué una teoría moral tendría que ser eso. No sé si eso ayuda con tu segunda pregunta. Sí, sí, en gran parte sí, porque yo pensaba, o sea, si complejizamos un poco las expresiones que han puesto, ¿ves? Yo puedo tener, no es permisible matar en un lado, pero yo puedo aplicar una distinta moral a una persona que actúa en defensa propia. Le digo, es permisible matar. Y si yo hablo, por ejemplo, de la mafia italiana, no lo sé, alguien me dice, es obligatorio matar para que tú puedas seguir en la mafia. Ese sería un enunciado moral. Y tiene ahí una condición, y esa condición es válida para el agente, en este caso, el que pertenece a la mafia italiana. A eso me refiero con... Sí, perfecto. Entonces ahí quizás también hay parte del problema, no es parte del problema, pero hay esta cosa terminológica con qué cuenta como moral. Entonces, a veces alguien podría decir como, no, como yo soy teórica del error, y yo con la moral que me estoy peleando no es la que es con respecto a los estándares de la mafia italiana. Esa, por supuesto, que tiene condiciones de verdad, como te puedo dar la lista de qué es lo que requiere la mafia italiana. Todo bien con eso. Yo solo odio las que son como, no, yo te estoy hablando de la moral, como que es lo correcto de acuerdo a la moral, y yo como teórica del error solamente me quiero pelear con esas. Pero alguien podría creer más bien que no, incluso en las de la mafia italiana hay algo sospechoso, ¿no? Como incluso en ese nivel de estándar, como igual ahí hay algo que como no, en verdad no le estás dando realmente nada al mundo, esos son solo supuestos estándares. Y tener más bien una teoría del error que también incluye esa. Pero esta cosa terminológica de que a veces, claro, uno dice ninguna oración moral es verdadera, y hay una primera pregunta, ¿qué cosa va a contar como moral o no? Y usualmente el teórico del error va a excluir cosas como tu ejemplo de la mafia italiana. Porque va a decir como, no, esos son, les decimos moral, pero en verdad no son realmente moral, ¿no? Son como, no sé, prudencial, no sé, puede decir N palabras para sacar cuerpo de eso. Una cosa muy rápida que añadir es que, o sea, claro, si ponemos el slide anterior, ahí ponemos que hay dos afirmaciones de las personas que definen teoría del error, ¿no? La afirmación metafísica, que es que hay ciertas cosas que no hay en la realidad, valores absolutos, razones, como quieras llamarlo. Y luego hay otra afirmación que es que de alguna manera los usuarios del lenguaje están comprometidos con esas cosas. Y los teóricos de error van a recibir ataques en ambos frentes. O sea, va a haber gente que te va a decir que sí hay esos estándares absolutos, y va a haber gente que te va a decir, no los hay, pero tampoco estamos comprometidos a ellos. En realidad, todo nuestro uso de palabras como obligatorio puede ser analizado en términos de relaciones a estándares concretos, ¿no? Ya sea de tu comunidad o de ti mismo, ¿no? Entonces, eso también es disputable. Nosotros hemos concedido todas esas afirmaciones porque lo que nos interesaba más era como ver esta cuestión de incoherencia y ver cómo la semántica y la lógica entraban en ese terreno. Pero todas esas cosas, como también veo la pregunta en el chat, como esa pregunta es súper complicada y de verdad no tenemos una respuesta como clara. Imagino que las respuestas más claras empiezan a decirte cosas sobre qué tan estás dispuesto, por ejemplo, a que tu afirmación sea reducida a una relación entre cierta acción y tus preferencias, ¿no? Entonces yo digo como, eso está bien, y alguien me dice como, ¿pero está bien o está bien para ti? Yo no, para mí, ok. Eso es un signo de que no estoy en el modo moral, ¿no? Hay ese tipo las respuestas probablemente solamente vayan a ser de ese tipo. Te van a dar como ciertos criterios más o menos para identificar un uso como moral, pero dudo que las respuestas sean como muy, muy completas o precisas. Carol tiene una pregunta. Creo que antes de mi pregunta, mejor respondan la pregunta de Luis Cázares, que dice, ¿qué propiedades o criterios debe tener una oración para ser una oración moral? Y luego yo formulo la mía. A esa me refería cuando dije la pregunta del chat.
También quería hacer una, pero bueno. Pero creo que... ya, ya perdón, sí, ya le respondiste, perdón, sí. ya, no, yo tenía una duda, más que una duda, yo tengo problemas muy serios con la teoría del error, pero por motivos que todavía no termino de conciliar. La ponencia me parece muy buena porque da una respuesta a una objeción tradicional a la teoría del error, y es que tu semántica te debería llevar a dudar en la teoría del error porque, mira, estarías, digamos, teniendo problemas con el tema de tercio excluido y demás. Eso me pareció genial. Ustedes han dicho que, digamos, que estas objeciones semánticas realmente no afectan a la teoría del error y esta pueda subsistir. Pero tengo una situación que a mí me intriga hasta el día de hoy, y es el hecho de, si una oración moral resulta ser falsa, porque es lo que vamos a tener como conclusión de ser un teórico del error, es que las oraciones morales van a ser falsas. Por ejemplo, la esclavitud está mal, es falso, ¿no? Hay mucha gente, y pienso en esto, ¿no? Hay muchas personas que al escuchar que este tipo de afirmaciones son falsas, como que puede actuar en correlación a dicha afirmación. O sea, eso es falso. Entonces, pues no tengo motivos para oponerme a la esclavitud, no tengo motivos para no golpear mujeres, no tengo motivos para oponerme al racismo. En otras palabras, podrías dar un argumento ético para rechazar la teoría del error, debido a que justamente puedes tener personas que, guiadas o motivadas por las conclusiones a las que llega la teoría del error, comienzan a neutralizar un montón de afirmaciones morales y se creen, digamos, impunes para poder actuar de manera libre, ¿no? Sin ningún tipo de preocupación o digamos, ¿cómo decirlo? Hay una palabra, remordimiento. Entonces, no sé si, o sea, eso resultaría problemático en algún sentido. Yo sé que hay una distinción entre metaética y ética, pero si tienes como consecuencia posible que una persona, debido a la teoría del error, termine actuando inmoralmente justamente por el hecho de suscribir la teoría del error, ¿no es una razón para rechazar la teoría? Eso es... Hay un problema que es muy bacán, que está relacionado con lo que has dicho, que es un problema que no hemos visto acá, pero a veces se acusa la teoría del error de ser idéntica con una teoría moral de primer orden que te dice que todo es permisible. Entonces, hay cierto, para las teorías que te dicen en especial que cualquier X es obligatorio es falso, se les hace esa acusación. Dworkin tiene una famosa acusación de eso a la teoría del error. Que colapsa, ¿no? Mira, es como, supuestamente el teórico del error me decía que no había nada en el primer orden de ética, pero parece que me termina diciendo que precisamente como una teoría como súper nihilista de primer orden, en la cual no, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Quizás vale la pena decir que como en el caso de la teoría del vacío, no tienes ese resultado, porque tampoco tiene sentido decir, o sea, cuando yo digo como X es permisible, eso también es, no expresa ninguna proposición, entonces no colapsa realmente ninguna teoría de primer orden. Pero lo que has dicho sí tiene relación con otro problema, que también es la teoría del error, que como pueden ver tiene bastantes problemas, no menos que los que tienen las otras teorías, pero la gente tiene más reparos con las teorías del error usualmente que con los problemas de las otras, que es el problema del ahora qué, y que es como, tenía yo mi lenguaje moral que era verdadero o falso, y yo como, no sé, lo amarraba, por ejemplo, a ciertas restricciones sobre la acción, ¿no? Entonces, como, si es verdad que matar no es obligatorio, entonces no puedo estar matando, tengo que respetar como el hecho de que eso sea obligatorio quiere decir que simplemente no puedo y tengo que hacerlo como teniendo remordimiento, si lo hago tengo que tener remordimientos, cosas por el estilo, pero en todo caso el problema de la hora que es, cumplía todas estas funciones el lenguaje moral, y ahora yo estoy diciendo que todo eso era falso. Ahora ¿qué hago para como quedarme con la parte buena de lo que ocurría con el lenguaje moral? Y los teóricos del error tienen un gran abanico de opciones ahí, donde precisamente no creen que como la conclusión de la teoría del error sea que ahora todos podemos estar como, todos vamos a salir a la calle y vamos a matar como a gente o cosas por el estilo. Entonces creen que como, una salida es, por ejemplo, decir que como tenemos estándares bastante más en común de los que uno pensaría, entonces de acuerdo a tus propios estándares, como no tiene sentido ir a matar a alguien, como estás siendo incoherente contigo mismo. Si vas y sales a matar, o cosas por el estilo. Que en verdad como hay una gran homogeneidad en estándares que te hace todo el trabajo que la gente creía que tenía lo moral. Hay otro tipo de crítica que es como una crítica, creo que medio metafilosófica, que es como, yo hago mi teoría del error
y va a venir alguien de afuera de la filosofía y va a utilizar esa teoría del error para como justificar cosas dementes, ¿no? Como, va a ser como, no sé, súper racista y va a decir como, ¿qué importa? Así como nada está mal, como de acuerdo a la teoría del error. Y yo soy particularmente pro que las teorías filosóficas como tengan reparos con cómo son usadas fuera de la filosofía, pero creo que es un paso bastante corto en el caso de las teorías del error a como explícitamente bloquear ese tipo de usos, porque es una de las primeras acusaciones que se les hace. Entonces la gente usualmente es bien cuidadosa de decir como, no se sigue de la teoría del error que ahora como todo el mundo como pueda salir a matar. Solamente lo único que se sigue es que no hay ningún estándar moral absoluto de acuerdo al cual esté prohibido salir a matar. Esa es la única restricción. Hay N otros estándares de acuerdo a los cuales está prohibido salir a matar y habrán buenas razones para adoptar esos estándares como sí, seguro. Sí, no sé si eso satisface. Supongo que tienes la mano levantada porque eso no satisface tu pregunta, cara. No, o sea, sí entiendo el punto, solamente que en los debates morales, sobre todo en ciertos espacios de la filosofía política, para algunos teóricos es como importante discutir las cuestiones a nivel no contextual, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablamos a nivel de derechos fundamentales, ese tipo de cuestiones. Entonces, digamos, tratas de apelar a, digamos, estándares más abstractos y eso, pues, no sé, derecho natural. Yo personalmente creo, o sea, creo que eso también ya nos abre, ya estamos a un nivel de distancia de la lógica, pero así, claro, sí, simétrico, pero yo personalmente creo que toda esa forma de hablar se puede traducir en formas de estándares que no son absolutos. Me parece como, o sea, súper tranquilo, como que hay suficientes cosas que comparten en común los seres humanos que hace que no como tenemos estándares suficientemente comunes pero una serie de otras cosas, o metas suficientemente en común, que de lo que estamos discutiendo es como cuál es la teoría moral correcta de acuerdo a esas metas que todos compartimos, por ejemplo. No tiene que ser como cuál es la teoría moral correcta de acuerdo a la moral que está ahí afuera como esperándonos. Pero sí, ¿no? O sea, como es una crítica típica. Jaime. Incluso si aceptas que, o sea, si aceptas que hay algunos usos que por ahí a uno se le escapa y termina invocando ese estándar absoluto, podría ser la teoría de que esos usos son como, no terminan siendo relevantes, ¿no? Como que igual tu discusión puede avanzar con los usos inofensivos del lenguaje moral. Y los otros como van a estar por ahí de vez en cuando, pero o sea, no sé, todo el tiempo, o sea, si nos ponemos como súper estrictos a nivel metafísico, todo el tiempo como vamos a cometer estos pequeños deslices en los cuales vamos a decir oraciones que no expresan proposiciones o cosas así. No sé, estoy pensando en como posibles combinaciones de... Sí. Hay una última pregunta en el chat que vamos a revisarla para ya ir acabando con la ponencia. Señala lo siguiente. No, parece más un comentario. A ver, espérate. Un poquito larga. A ver, la voy a revisar completa. No, intenté señala a Gonzalo del Águila, ¿no? Intenté relacionar ambas preguntas, ¿no? Con absolutos que no sean morales, precisamente hacía referencia a proposiciones que hablen de una obligatoriedad en un contexto pandémico o cualquier otro escenario en donde exista un consenso general, absoluto. Por ejemplo, es obligatorio no asesinar a una persona, no por alguna moral, sino por la lógica. Existe el derecho a la vida, si existe el derecho a la vida, todos lo merecemos. Si yo lo merezco y quiero hacer uso de ese derecho, no puedo impedírselo a otro, no puedo impedir a otro el mismo derecho del que yo gozo. Si quiero ejercer ese derecho, es obligatorio que no mate a otra persona. Supongo que está estableciendo estándares absolutos en relación a temas morales. No sé si tiene algún comentario final respecto a este. Un par de cosillas. La primera sería que la afirmación existe el derecho a la vida, yo creo que claramente la consideraría una objeción, una afirmación moral. En ese sentido, claro, va a haber conexiones que podríamos llamar lógicas entre afirmaciones sobre derechos y afirmaciones sobre obligaciones. No lo sé, pero parece que hay unas conexiones muy cercanas entre las dos. Entonces, yo no diría que la conclusión ahí se ha obtenido solo por lógica, porque una de las premisas era una premisa moral, ¿no? Esa era la primera observación sobre la pregunta o el comentario. Y la otra observación es que yo sí haría una distinción entre absoluto y algo que ha sido consensuado. O sea, creo que la gente que cree en estándares morales absolutos se imagina que es posible que, no sé, de acá a un año a todos nos lavan el cerebro, digamos, o nos convencen o lo que sea, y todos estamos de acuerdo en una serie de afirmaciones morales.
es perfectamente posible que esas afirmaciones morales no sean las afirmaciones morales absolutas, pese a que todo el mundo las crea. Entonces, hay una distinción entre que cierta afirmación sea parte del estándar absoluto y que cierta afirmación sea como aceptada por todos los seres pensantes o humanos o lo que sea. Entonces, a tener clara esa distinción, ¿no?, entre absoluto y aquello que es simplemente aceptado por todos. Sí, eso sería. Muchísimas gracias a Jaime y a Nurit por esta excelente ponencia. Ha estado bastante genial. No sé si Pamela quiere decir algunas palabras finales ahora. Solo quiero sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones. Ha sido súper potente la charla. Gracias, Jaime. Gracias, Nurit. Y creo que cortamos aquí las preguntas, que seguramente hay más, porque ya transcurrieron 2 horas y es hora de almorzar. Muchísimas gracias, felicitaciones y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que tenemos la ponencia de Andrea Ruiz Rincón sobre la argumentación multimodal en el ámbito de la deliberación bioética. No se lo pierdan. Diana Ruiz, exacto. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias por invitarnos. A ustedes por venir. Chao.